Tengo muchísimo miedo de las elecciones de Estados Unidos. Les recuerdo que a las 8:30 va a estar con nosotros el doctor Rubén Pascual. Entonces, ¿qué es lo que...? Yo nunca había tenido tanto miedo. Y en 2016, recuerdo, estaba yo en Londres cuando ganó las elecciones Donald Trump. Y fue... Eso no lo podías creer, ¿no? Salías a la calle y la gente estaba como... Es muy raro. Pero efectivamente no tenía yo el miedo que tengo ahora. Y quisiera contar por qué. Bien. Hay dos posibilidades, por supuesto, que gane Kamala Harris o que gane Donald Trump. Si gana Donald Trump pueden ocurrir muchas cosas. Si gana Kamala Harris, lo más probable es que ocurran de todos modos. ¿Por qué? Ayer salió de la cárcel Steve Bannon, este líder de la ultraderecha, del neonazismo universal, que dijo que lo que tiene que hacer Donald Trump es decir que ganó aunque no haya ganado. Aunque le hayan dado hasta con el gato, tiene que decir que ganó. Tiene que afirmar que ha sido víctima otra vez de un robo, que hay pruebas y hay ya un equipo legal de abogados del Partido Republicano y de Donald Trump para hacer una embestida sin precedentes de acciones legales para parar la certificación de los votos en los lugares donde gane Kamala Harris, en los que se llaman los estados bisagra, es decir, los estados donde se va a decidir la votación. California va a ganar todos los votos electorales Kamala Harris, en Nueva York, en Florida va a ganar todos los votos electorales Donald Trump, en Texas también, pero hay una serie de estados que son los estados bisagra, que pueden caer de un lado o del otro, y de ellos va a depender la elección. Aunque gane el voto popular de Kamala Harris, eso lo va a ganar sin problema. Estados Unidos no se maneja así. Entonces, a menos que el triunfo de Kamala Harris sea por cifras imposibles, los medios de ultraderecha, el equipo legal de Trump y los MAGA, el mundo MAGA, no van a aceptarlo, y esto podría incluso desembocar en violencia. Yo no sé si estamos listos para una guerra civil en Estados Unidos, pero si la hubiera, el mundo como lo conocemos hasta ahora se habría terminado. ¿En qué se puede traducir el triunfo de Donald Trump? Se puede traducir en no solo una revolución interna de los Estados Unidos hacia una dictadura de corte fascista, y no lo digo yo, que ya me acusaron, es que es tu opinión. No, es la opinión de generales de 4 estrellas, conservadores en lo político, como el antiguo asesor Kelly, que dio una definición de fascismo de libro para luego decir Donald Trump se ajusta exactamente a lo que es la definición de fascismo y es un peligro para Estados Unidos, yo diría para el mundo. El ex jefe de Estado Mayor Conjunto Mark Milley dijo lo mismo, es un fascista y un peligro para Estados Unidos. Y Donald Trump ha dicho que quiere ser dictador. Entonces, lo más probable es que se instaure una dictadura. ¿Qué consecuencias tendría este triunfo? Deportaciones de ilegales. Quieren deportar a todos los inmigrantes ilegales. Hay un problema. Muchos ilegales que llevan años y años en Estados Unidos tienen hijos estadounidenses. La propuesta es expulsar también a estos hijos que son ciudadanos estadounidenses. O sea, es deportar a los inmigrantes ilegales o a los inmigrantes en general, a los que parezcan más o menos inmigrantes, y a sus hijos que son ciudadanos estadounidenses y que desde el punto de vista del derecho internacional son indeportables. Pero hay otra cosa, ¿a dónde los piensan deportar? A una persona de tu país solo la puedes deportar a su país de origen si sabes cuál es su país de origen. Y si el país de origen la recibe. Es decir, explícitamente, según el derecho internacional, explícitamente el país destinatario de la deportación tiene que aceptar a los deportados. Si no los acepta, o los tiras al mar, que alguno de ellos sería capaz de hacerlo, o te los quedas. Pero, sigamos. Prohibición total del aborto. Y estamos hablando de mujeres que han muerto recientemente por tener
una grave complicación del parto que llevaría a la muerte o que ya no estuviera siquiera vivo el producto, que el feto ya estuviera muerto, pero que han tenido que llevar sus embarazos a término con el resultado de la muerte de ellas, porque los médicos no se atreven a practicar legrados, ya que esto podría llevarlos ante los tribunales por hacer abortos ilegales. Educación religiosa en las escuelas, persecución y exclusión de minorías étnicas, raciales y sexuales. Según el propio Trump, usar a la Guardia Nacional o al Ejército para vencer al enemigo interior, el Partido Demócrata, al que dibuja como feroces marxistas, y todos sus adversarios políticos. A nivel mundial, además del ánimo a los movimientos de ultraderecha antidemocráticos y una creciente intervención rusa por medio de sus portavoces, expertos en guerra cibernética, medios de comunicación afines, sobre todo en la izquierda, por desgracia, y el accionar de sus agentes de inteligencia. El retiro de todo apoyo a Ucrania, con lo cual Ucrania, si le va bien, tendría que entregar el 30% de su territorio a Putin y quedar desprotegida, neutral, hasta que la vuelvan a invadir, o el fortalecimiento de China con la probable entrega de Taiwán al gobierno de Xi Jinping, libertad para que Kim Jong-un emprenda su soñada guerra contra Corea del Sur para reunificar la península coreana, la salida de Estados Unidos de la OTAN, dejando a Europa debilitada ante los designios imperiales de Putin, y ahí es donde yo digo que tendría que crearse Fortaleza Europa o se acabó. La retirada de los tratados internacionales en defensa del medio ambiente, el establecimiento de aranceles que afectarían al comercio de todos los países que le venden productos a Estados Unidos, con lo que significa eso para los países que tienen productos que no pueden vender. El apoyo irrestricto, sin siquiera los débiles intentos de Biden por controlar la situación, para que Israel ocupe definitivamente todos los territorios palestinos, especialmente Gaza. La margen occidental del Jordán está prácticamente toda ocupada. El posible uso de armas nucleares de Estados Unidos para conflictos como el de Irán. Trump habló de esto con sus generales cuando fue presidente, la posibilidad de bombardear Teherán con bombas nucleares, y no una vez, muchas, según cuentan sus generales, porque es la gente que trabajó con Trump la que menos quiere que vuelva. Y bueno, para nuestros amigos mexicanos, la posible intervención militar en México, ya sea con misiles o tropas, para combatir al narcotráfico y detener el flujo migratorio. Porque esto no se trata de votar. El problema es que todo esto se trata de una persona que ha absorbido la atención mundial durante ya 9 años y ha generado una pesadilla colectiva que ojalá, pero tengo muchísimo miedo, ojalá termine el próximo martes 5 de noviembre. 50 millones de personas ya han votado en los Estados Unidos, faltan por votar los demás y veremos qué pasa. Esos generales que hablan mal de Trump fue porque los quitó del cargo, llegó un trumpista. Te explico. El general Kelly no fue despedido. Cuando terminó el periodo presidencial de Trump, lo felicitó. ¿Por qué se inventan las cosas? ¿Por qué no acuden a los hechos reales? Es muy fácil ver cuándo terminó su encargo el general Kelly, sobre todo porque fue el asesor de defensa que duró más tiempo con Trump. Echó a los anteriores, a él no, él salió junto con Trump.